Bueno, vamos a ver hoy el tema de conquista de América. En general, de América, no solamente de México, sino de, pues, de toda América, ¿no? Como título, Conquista de América. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se fue desarrollando la conquista de América. Vamos a empezar. Nos habíamos quedado, la semana pasada en acá, ¿no? En que aquí está, en el año 1495. Decía en el mes de octubre, desde la metrópoli, aquí donde estoy subrayando, se envía a la Española, un representante real, este, bueno, y Colón entrega el gobierno a su hermano Bartolomé y regresa a España para defenderse de las acusaciones que le hacen en la corte de maltrato de los indígenas. Ahí está, entonces, sí, efectivamente, no, la intención inicial de los españoles no era maltratar a los nativos, ¿no? A los indios. Entonces, bueno, se les llamó indios así, y también muchos autores incluso Carlos Fuentes y hasta Octavio Paz usa ese término, indios. Octavio Paz, premio Nobel de la literatura, porque creyeron que habían llegado a la India, por eso es que se inició ese término, porque habían creído que era la India, que América era la India. Entonces de ahí surgió el nombre. Bueno, entonces, y sí, a Cristóbal Colón le acusaron, ¿no? De maltratarlos. Entonces tuvo que regresar a España para defenderse. Es decir, en caso de ser culpable, pues lo iban a condenar, ¿no? Entonces sí, no era, la corona española no planeaba, pues, en caso de que llegara a otro país, bueno, a otra tierra habitada, imponer, ¿no? Su voluntad. Bueno, entonces después Colón realizó un tercer viaje, dice en 1498, 30 de mayo, Colón realiza su tercer viaje al Nuevo Mundo. Salen de Sevilla y Sanlúcar, 6 carabelas, que siguen dos rutas. Una va hacia la Española, recuerden, aquí la nombraron, era Santo Domingo, entonces llamada la Española, lo que es ahora Santo Domingo. Entonces, era una isla. Y, y la otra hacia el sudoeste, descubrimiento de Trinidad y de la desembocadura del Orinoco. En el mes de agosto llegan a distintos puntos del continente, que Colón sigue creyendo ser las Indias Orientales. Bueno, miren, ya habían pasado, a ver, del descubrimiento de América, bueno, más bien de la llegada de los españoles a América, 1492. Y miren, en 1498 pasaron 6 años y todavía Colón creía que seguían siendo las Indias. Entonces, pues sí, obviamente en esa época no había internet, no había satélites, no podía ver en dónde estaba. Entonces, por eso creyeron. 6 años después, seguían creyendo que eran las Indias Orientales. Entonces, copien estos dos párrafos. Sí, son importantes. Estos dos, copien los que subrayé.
Cuando copien eso, me avisan cuando terminen de copiar para que continuemos. Bueno, eso pasa mucho en la ciencia. Bueno, en general. Pues sí, también estas son ciencias geográficas, ¿no? Entonces, digo, en ese entonces. Ahora son ciencias históricas, pero bueno, en ese entonces era geografía, ¿no? Entonces, uno tiene una idea inicial y a veces uno sigue con esa idea. Es decir, Colón siempre creyó que iba a llegar a las Indias y a las Indias. Nunca creyó en la posibilidad de otra tierra, incluso digamos una tierra antes de llegar a la India. Digo, poquito antes, ¿no? Digo, porque la India y América pues están muy lejos, pero incluso no tomó esa posibilidad de que había otra tierra poquito antes de la India, sino más bien, bueno, ya después descubrirían que fue otro continente, muy lejos de la India, muy lejos. Ah, bueno, ya copiaron. Ya. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, nadie falta. Ah, hay un comentario. Vamos a ver. Ah, no, todavía. Ah, bueno, copien, copien. Ah, bueno, también uno diría que Colón nunca fue a la India o no había gente que había ido a la India para saber que efectivamente no era la India. Pues porque en ese entonces la India era territorio exclusivo de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces por eso, pues, ya les había dicho, ¿no? Que eran rivales. Eran, sí, enemigos prácticamente. Lo vamos a ver sobre todo la próxima semana, cuando veamos Independencia de México. Sí les comenté, ¿no? Que para que se entienda lo que es ahora Estados Unidos y Rusia, que hay en conflicto, en ese entonces era Inglaterra y España. Esos eran los rivales. Ah, bueno, entonces ya copiaron. Ah, entonces sí, siempre en la historia ha habido, pues sí, los países se disputan, ¿no? El ser la potencia hegemónica. Bueno, o ser como que el país más avanzado, sobre todo en cuestiones de, pues sí, bélicas, ¿no? Armamento. Y comercial y todo lo demás. Ah, bueno, entonces, después sí, bueno, sigamos acá en lo que sigo leyendo. En 1500, el portugués Pedro Álvarez Cabral descubre el Brasil, lo que ahora se conoce como el Brasil, al tiempo que Vicente Y. Pinzón llega a su costa nordeste y a las bocas del Amazonas, el río más grande de América. Juan de la Cosa traza el primer mapa de las tierras exploradas. Esto es importante. Tras su regreso a la Española, Roldán encabeza una sublevación contra Colón. Bueno, ya empezaron a tener conflictos también entre ellos. Bobadilla es enviado a esta isla por los reyes con plenos poderes y procesa a Colón.
que es enviado a España en calidad de preso. Esto conlleva la supresión de sus privilegios, salvo los títulos de virrey y almirante. Entonces sí, ya tuvieron conflictos entre ellos e incluso apresaron a Colón. No sabemos si esas acusaciones eran ciertas o falsas, ¿no? Habría que estudiar más. Digo, porque pues había un interés, ¿no? Un interés en las nuevas tierras, de quién pues iba a quedar de virrey y bueno, y gobernante, ¿no? Digo, eso siempre pues hay, ¿no? En toda la historia. Bueno, entonces, luego dice, en 1500, bueno, esto copien, Juan de la Cosa traza el primer mapa de las tierras exploradas. A ver, copien esto. Es decir, el primer mapa de América. Bueno, sí terminaron de copiar lo demás. Bueno, si alguien faltó, me dice. Copien esto, que subrayé. Juan de la Cosa traza el primer mapa de las tierras exploradas. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver. Entonces, luego ya aquí es donde llega Cortés. En 1502, Nicolás de Obando es enviado a La Española como gobernador de la isla, con amplios poderes judiciales. Pacifica la isla. Hernán Cortés intenta embarcar en esta expedición, pero un accidente sufrido en una aventura galante se lo impide. El día 11 de mayo, Cristóbal Colón sale de Cádiz con 4 calaveras. Bueno, entonces sí fue liberado, iniciándose así su cuarto viaje. Se le han renovado todos sus privilegios. Entonces sí, lo absolvieron, ¿no? Pero se le prohíbe dirigirse a la española. Pues probablemente para evitar un conflicto, ¿no? Porque, para evitar, ¿no? Ir al sitio donde había surgido el conflicto. Llegan a la costa centroamericana, actualmente Honduras y Panamá. Bueno, entonces sí, copien acá, porque es la primera expedición de Hernán Cortés. Es como que sí, la primera vez que llega a América.
Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar? Bueno, con calma, me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, y de una vez, copien el siguiente párrafo, es importante. Dicen las juntas de toros, de Toro y Burgos, en las que participan, entre otros, Américo Vespucio, este nombre es importante, lo vamos a ver más adelante. Y los hermanos Pinzón, se estudia la posibilidad de hallar un paso a través del continente que conduzca a las Indias Orientales. Igualmente se crea el puesto de piloto mayor, para que el que es nombrado el afamado marinero italiano Américo Vespucio. Es importante ese nombre porque de ahí surge el nombre de América. Cristóbal Colón muere en Valladolid el 20 de mayo de 1506, pobre y olvidado. Ah, bueno, entonces sí, efectivamente. Sí, él no se benefició, ¿no? De las riquezas que habían descubierto, bueno, que habían, a donde habían llegado. Digo, no es el primero que, este descubridor o científico, digamos, que sí, que muere, muere así, de esa forma, pobre y sí, un poco y olvidado. Habíamos visto, ¿no? Hace tiempo, de Nikola Tesla, ¿no? Que no en sí no tenía dinero, sí había hecho muchos descubrimientos, pero siempre cedía las patentes para tener más financiamiento, pero igual murió pobre. Y bueno, y no tiene la fama que se le merece. Incluso artistas, así ha pasado, ¿no? Ah, entonces copien ese párrafo. Ah, bueno, de los que no terminaron de copiar, también el párrafo anterior, que viene siendo todo esto. Copien, me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, entonces en 1513, bueno, ya se emprendió, ¿no? La exploración y conquista de América, mediante establecimientos de compañías comerciales y el apoyo financiero de la corona española. Y dice, o de algunos banqueros extranjeros. Entonces sí, es que porque se requiere financiamiento. En esa época, sí, casi la banca es la profesión más antigua, la banca. Ah, bueno, entonces, dice Alonso de Ojeda, Américo Vespucio, este nombre sigue apareciendo, es importante. Los hermanos Pinzón, Juan de la Cosa, Alonso Niño y otros marineros recorren las costas americanas, desde Brasil hasta las Antillas Mayores, Trinidad, Venezuela, Colombia, Panamá, las bocas del Amazonas y el Orinoco. Ah, bueno, ya que allí aparece Hernán Cortés. Dice Hernán Cortés participa en la expedición de Diego Velázquez a Cuba, en la que ocupa un cargo militar, limitándose a desempeñar funciones burocráticas. Ah, entonces antes no tenía alto cargo Hernán Cortés.
Ahora, entonces, luego dice, en Cuba ejerce actividades muy diversas. Es agricultor, ganadero, buscador de oro, negociante, etcétera. Entonces, sí, al principio pues no tenía alto perfil. Entonces tenía un cargo menor. No era así general o almirante, ¿no? Digo, no sé qué cargos tenían en ese entonces los españoles en su ejército, ¿no? En sus marinos. Ah, bueno, entonces luego dice, bueno, sí, copien, esta parte es importante, aquí empieza a aparecer Hernán Cortés. Luego dice, de los relatos, ahorita lo copian, de los relatos de Américo Vespucio, se desprende que las tierras descubiertas forman un nuevo continente. Ahí está, ya hasta apenas se dieron cuenta, 1513. Entonces sí, sabían que era otra tierra, pero creyeron que era una islota. Pero no, era un nuevo continente, no, no era una isla grande, era un continente, era algo muy grande. Al que Martín Weizenmüller, bueno, supongo que se pronuncia así, propone que se le dé el nombre de América, en honor de Américo Vespucio. Vasco Núñez de Balboa, Cruz del Istmo de Panamá y descubre el Océano Pacífico. Entonces, más bien, Vasco de Núñez descubre el Istmo de Panamá y descubre el Océano Pacífico. Bueno, entonces copien esto, es importante. Entonces de ahí surgió el nombre de América. Bueno, es un debate que es para casi una investigación de tesis, de dónde surge el nombre de América. La mayoría dice que de Américo Vespucio. Bueno, Martín Weissenmüller era un cartógrafo, era era geógrafo y cartógrafo. Entonces, pues sí, como también seguramente participaba en hacer el mapa de América, de las nuevas tierras descubiertas, entonces, bueno, le dio el nombre de América. Bueno, a veces, bueno, sigan copiando en lo que hago comentarios. Los estadounidenses, Estados Unidos, dice que, bueno, que es América, ¿no? Cuando dicen América se refieren nada más a ellos. Este, pues sí, prácticamente yo lo asocio, yo creo que lo hacen así, porque es necesario una identidad nacional. Es decir, México, pues podemos decir somos mexicanos. Brasil puede decir somos brasileños. Pero Estados Unidos de América es un concepto. ¿Sí me entienden? Ese nombre no es propio, más bien parece concepto. Es decir, es muy distinto el nombre de México. Eso sí es un nombre propio, ¿no? México. Sí es un nombre hasta de persona, ¿no? Es México. Bueno, una nación, es una nación. Pero es distinto al nombre de Estados Unidos. Esto es un concepto, está diciendo que son estados, diversos estados unidos. ¿Sí me entienden o más o menos? Esto es no es un nombre, es un adjetivo, o digo por así decirlo. Es decir que son estados que están unidos. No es un nombre, no es un nombre como México, Brasil, que sí son nombres propios. Hasta se les puede poner a una persona, ¿no? Y se pueden referir a ella, ¿no? A ese nombre o a esta nación. Pero esto es más que nada, Estados Unidos es un concepto, es decir, que son estados, así tierras, bueno, estados ahí,
que están unidos, ¿no? Según unidos. Entonces, por eso creo que ellos necesitan, el ser humano, esto no se lo dicen mucho, creo, en ninguna escuela, el ser humano necesita una identidad, una tierra. Ah, bueno, creo que sí se los dicen, pero de manera un poco ideológica. El ser humano necesita una tierra, ¿de dónde es, de dónde viene? Digo, incluso ustedes se sienten orgullosos, ¿no? Del pueblo de donde vienen. Es porque sí, el ser humano por naturaleza necesita eso, una tierra, de dónde identificarse. Entonces, pues los de Estados Unidos no pueden decir, somos estadounidenses. Como que esto no es un nombre, no, no es un nombre, es un concepto. Entonces, por eso se hacen llamar americanos, porque pues necesitan una identidad, es algo necesario del ser humano. Entonces, por eso, bueno, a mi parecer, ¿no? Por eso se llaman ellos americanos, porque su nombre de su país no es un nombre propio, no es como un México, Brasil, Venezuela, que es un nombre como tal, sino ellos más que nada son un concepto. Igual pasa con el Reino Unido. Este es un concepto, no, no es un nombre de un país como Francia, Alemania. Es un reino que dice que está unido. ¿Sí me entienden es esto que estoy diciendo? Sus nombres de sus países son más que nada sustantivos o adjetivos. Son un reino que está unido. Digo, en el caso de allá del Reino Unido. No es un nombre en sí. Entonces, por eso no pueden desarrollar una identidad nacional. Su identidad nacional está en los artistas del momento. Porque si hablan de la cultura de Estados Unidos, les van a decir, no sé, Elvis Presley o un artista, ¿no? Y del Reino Unido, si les hablan de su cultura, les van a decir los Beatles, o no sé, u otros. En cambio, nosotros sí tenemos raíz, cultura. No solamente, como dije, la clase pasada, los nativos de aquí, los aztecas y los mayas. También podemos decir ese arte español, pues sí, ese arte español que llegó aquí, ese arte europeo. También podemos decir que es nuestra identidad. Ahí está. Por ejemplo, pues sí, la ópera europea, que después surgió en los instrumentos, bueno, y en lo que se complementó y se fusionó. Por ejemplo, para en Oaxaca hacer el lunes del cerro, ¿no? La guelaguetza y todo eso. Nosotros sí tenemos una identidad antigua, de hace siglos. En cambio, ellos no, su identidad es de apenas, como les digo, no sé, Elvis Presley, los Beatles, Queen. No me acuerdo Queen de dónde era, ustedes sabrán más. ¿Era del Reino Unido o de Estados Unidos, Queen? Bueno, quién sabe. Pero el punto es que sí, que ellos no tienen identidad nacional. Y es lo importante, eso es algo que el ser humano necesita. Ah, bueno, del Reino Unido creo que sí tienen un poco, pero ya lo han olvidado, lo de los caballeros medievales. Pero bueno, igual ya lo están olvidando. Es una época muy, muy, muy noble, muy hermosa esa época. Bueno, no tengo tiempo pues, de explicar esa parte, pero sí, realmente es una época muy, muy, admirable. Bueno, más que nada en Europa, quizás no en el Reino Unido, pero sí en Europa. Ah, entonces, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces, sigamos. Vamos a ver, ¿sí copiaron? Bueno, entonces, si no copiaron, me dicen, ¿eh? Bueno, entonces, de ahí surgió el nombre de Américo Vespucio. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? Voy a tomar captura de los que están. 39 segundos. ¿Dudas hasta acá de lo que estamos viendo? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo que quieran aportar? ¿Participar? Bueno, y ya aquí surgen ya varias expediciones a lo que es ya toda América, en América del Sur, al Río de la Plata en Argentina. Diego Velázquez, bueno, aquí ya empieza a tomar ya más importancia Cortés. Diego Velázquez con Fernán Cortés